Y ahora la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Bien, y ahora vamos a conversar con Jorge Mux, que es doctor en filosofía por la Universidad Nacional del Sur, donde es docente también, y tiene otra faceta que hace más interesante incluso esta entrevista, que es su labor, yo no sé si él la define así, pero artística, a través de diferentes medios, diferentes formatos, desde lo más tradicional como pueden ser cuentos, incluso también es conocido por haber editado un libro, Exonario, que es un catálogo de términos y de definiciones que busca ponerle nombres a situaciones y objetos que no lo tienen, digamos algo muy atravesado por lo que es su profesión, que es la filosofía del lenguaje. También fue secretario de Cultura en la Universidad Nacional del Sur, y en los últimos tiempos también lo he visto por redes sociales. Esta faceta por ahí no la conozco tanto, pero construye una suerte de monstruos electrónicos, así que también le vamos a estar preguntando por eso. Así que, como decíamos, estamos en conversación con Jorge Mux. Te saludo, Jorge, ¿cómo estás? Victoria Aure y Juan Ignacio Borino te saludan. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Jorge, a la presentación también le tengo que agregar otro costado que ya es más autorreferencial, es que fuiste profesor mío tanto en secundario como cuando estudié filosofía, y hemos compartido algún seminario también y muchas grandes charlas, así que bueno, a mí siempre me gusta aclarar eso cuando entrevisto a alguien conocido, que las experiencias vividas conjuntas también van a ser una guía de lo que es la entrevista. Claro, sí, nos debemos más charlas también. Sí, es verdad, en los últimos años no nos hemos encontrado tanto. Bueno, ahora no estamos en el mejor momento con la pandemia y con la situación que se vive en Bahía Blanca, pero espero que cuando llegue esa tan mentada post-pandemia nos podamos volver a encontrar y charlar y compartir buenos momentos. Jorge, para empezar esta charla te quería preguntar, ¿no? Si te sentís artista, te definís así, y cómo ha sido tu aproximación a todo lo que es el arte, la cultura y lo creativo, pero viniendo desde la filosofía. Yo creo que no sé, si no me defino de ninguna manera, prefiero que definan a partir de las acciones que definan otros. Uh-huh. Yo no sé qué soy, sé lo que hago en todo caso, pero me parece que también la búsqueda a través de la filosofía no era la búsqueda del saber o de lo que generalmente se busca a través de la filosofía. Yo lo quería cuando empecé a estudiar filosofía, quería que fuera un instrumento para la creatividad. En aquella época yo escribía muchos cuentos, había escrito una novela, cosas que nunca publiqué ni nada, pero era una edad en la que lo que más me interesaba era escribir literatura con algún fundamento filosófico, y creía que la filosofía me podía dar un puntapié para esos fundamentos que a su vez me ayudaría a expandir cierto ámbito de la creatividad. En realidad me parece que la búsqueda en el fondo era buscar algún tipo de, no sé cómo llamarlo, algún tipo de heurística para la creatividad, que nunca terminé encontrando, ¿no? Pero siempre alguna cosa se encuentra por el camino que va por ese lado. Bien, y de alguna manera tu blog Monstruos y Berenjenas tiene algo de eso, ¿no? De historias, cuentos cortos, o no tan breves algunos, pero que tienen algún elemento filosófico, reflexivo, y que nos sacan de lo que serían las condiciones normales del marco en pensamiento que nos manejamos en el día a día. Bueno, por ahí tenía esa intención, sí, después si se logró, no lo sé, pero en general una de las cosas que estoy notando que hay en común entre las cosas que hago que no tienen que ver estrictamente con la docencia, como por ejemplo escribir cuentos, escribir palabras que no existen y ahora hacer máquinas, tienen que ver más con la experimentación. Probablemente sean cosas que otros ya hayan experimentado, pero bueno, las quiero experimentar y ver a dónde llego. Lo interesante siempre es que los resultados de ese tipo de experimentaciones suelen ser diferentes a los que han ocurrido, mejor dicho, cada cual le pone una impronta subjetiva que me parece que ahí se genera siempre algo nuevo. Por más que uno quiera copiar, nunca copia. Me ha pasado de querer, ahora con esto de hacer máquinas y cosas por el estilo, de querer copiar algo. Claro, uno ve una obra técnicamente perfecta, hecha en Europa, con millones de dólares, en las que ponen 500 motores, 15 microprocesadores, claro, y uno no cuenta con eso. No, claro. Entonces, en tren de querer copiar algo así, uno hace algo original, por supuesto mucho más elemental, pero también en esa elementalidad hay otro valor, me parece. Entonces, me parece que hay algo de eso de querer copiar, experimentar, que siempre da algún resultado positivo.
Bien, y también lo que ha generado con lo que era el leccionario es que mucha gente que seguía, que originalmente fue un blog antes de ser un libro, la gente te seguía y enviaba palabras. Yo me acuerdo haber enviado una que era excerrar, que era cuando dejabas a una persona afuera en vez de adentro, pero la gente se volvía loca y realmente mandaba un montón de palabras, y después recuerdo que lo que iba sucediendo, que ya tenía como un nivel de complejidad más, era que había nuevas palabras que se definían en base a otras nuevas palabras que ya se habían publicado en el leccionario antes, con lo cual a veces uno que trataba de entender qué significaba y eran unos significados complejísimos y ya parecía que era otro idioma casi. Claro, y sí, a veces pasaba eso, pero bueno, eso había que moderarlo un poco. Si bien ese fue otro proyecto de hacer un meta-exonario, hubo que moderarlo un poco porque, claro, requería una continua referencia a un exonario original que no siempre se tenía a mano, ¿no? Claro. Por ahí con los links era un poco más fácil en el blog, en el libro y todo eso se hace difícil. Claro, con el formato libro se hace más difícil. Bien, y como secretario de Cultura en la UNS, ¿qué experiencia tuviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te quedó? Ahí era la subsecretaría de Cultura. Bien, error mío. No, pero digamos, cumplía las funciones prácticamente de secretario de Cultura, con lo cual, la verdad que la experiencia fue excelente, fue muy, muy buena, a pesar de que, bueno, yo creo que hay cuestiones siempre que tienen que ver más con los tironeos políticos que con las cuestiones personales. Y yo con lo que me he encontrado en la gestión, es que a mí me interesaba mucho más lo artístico que la gestión política. Y eso ha hecho también que yo descuidara ciertos aspectos por estar más atento a otros. Bien. Entonces me parece que, digamos, lo que tengo que sacarle recontra positivo es que una de las cosas que descubrí es que me interesa mucho la gestión artística, pero no la gestión política de lo artístico. Digamos, sí me interesa, pero según como sea la gestión política. Lo que pasa es que hay ahí una diferencia que me parece crucial, que uno es al ser secretario de Cultura o estar en una secretaría, es casi exclusivamente un gestor político. En otras palabras, tiene que estar trabajando con otras personas que no necesariamente están preocupados por la cuestión cultural. Claro. A diferencia de alguien que supongo que trabaja más en territorio, que sí está preocupado por ver qué quiere hacer esta persona, cómo lo ayudamos. Eso es lo que me parece que hay una especie de corte ahí, ¿no? Claro, digamos uno que tiene que estar... condicionamiento siempre hay porque está lo presupuestario, por ejemplo, pero acá ya era otra cuestión de que por ahí los lineamientos de lo que se hacía venían de un despacho, digamos, y no de la persona que estaba, como vos decís, en el campo viendo realmente qué hay de cultura y qué se puede hacer con eso. Claro, igual yo tengo que aclarar que nunca tuve una limitación en ese sentido, sino que lo notaba más como una falta mía, ¿no? Notar bien. Que no me interesaban ciertas discusiones. Digo, no me interesa esta discusión porque creo que la discusión está en otro lugar. Discusiones de, por ejemplo, digo un detalle, una cosa, por ejemplo, no conviene hacer tal evento porque eso podría predisponer a la oposición dentro de las listas universitarias a que crean que uno apoya tal cosa y no tal otra, y a mí me parecía una cosa innecesaria. A mí me parece que hay que promover prácticamente todo lo que se pueda. Claro, entonces, bueno, me parece que más que nada por ahí venían las cuestiones. Bien. Y obviamente uno tiene que cuidar qué línea política es la que uno lo designó en el cargo. A mí no me parecía importante, pero obviamente, claro, sí es importante, ¿no? Sí, es importante, es complejo más en la política universitaria, y también esto lo digo a título personal, que vos también formaste parte de una gestión que un poco venía en descomposición y eso lo llevó a perder las elecciones, pero obviamente esto lo digo, como digo, ¿no?, a título personal. Y bueno, eso también enmarcó quizá o condicionó o no generó la mejor situación para tu gestión, pero yo creo que fue muy muy positiva y creo que fue un gran reconocimiento de tener a un profesor muy querido por alumnos, porque es una realidad. Yo no lo digo, esto ya no lo digo a título personal, sino que es algo muy reconocido. Sos un profesor muy querido tanto cuando estabas en las escuelas las escuelas medias como en la universidad. Bueno, gracias. Sí, igual una cosa que quiero aclarar, la verdad es que
tengo que decir que las autoridades que estaban por encima de mí me dejaron hacer todo lo que yo quisiera, ¿eh? O sea, quiero decir, por eso recalco que es más un descubrir una faceta mía que una limitación por parte de las autoridades. Es más, yo les tengo que agradecer también que gracias a que ellos me eligieron para ese cargo, yo finalmente encontré una beta artística o como se llame, que prácticamente es lo que más me interesa hacer ahora. Digo, hay un balance ahí que me parece que me sirvió como para definir qué es lo que yo quiero hacer. Mira qué bueno. Jorge, ¿cómo estás? Victoria te saluda. Hola, Victoria, ¿qué tal? Bien, yo te quería consultar, sacando un poco este tema de la gestión y demás, desde la filosofía, vos, ¿qué análisis podés ensayar con respecto a esta cuarentena, esta pandemia y todas las reacciones sociales? Es muy llamativo como al principio todos decían, no, vamos a salir mejores de esto, y ahora te dicen, no, vamos a salir peores de esto. Es como ahí una demencia generalizada, muy al extremo, todo muy sensible. Vos, ¿qué análisis tenés de este momento histórico tan particular? Mira, cuando empezó la cuarentena me llamaron también para hablar sobre este tema, llamaron a otra gente que estudia filosofía también, y en ese momento yo era bastante pesimista con respecto al comportamiento de la gente y además con respecto a lo que iba a pasar después de la cuarentena. En realidad yo creo que se genera una gran cantidad de hechos, que la gente no los puede procesar, que a su vez vienen enmarcados en noticias falsas, en presuposiciones, en una gran cantidad de afluencia de información en las redes sociales que es directamente falsa. Todo eso, la idea es generar una especie de ruido, y me da la impresión de que mucha gente está viviendo con ruido entendido como aquello que interfiere entre una información, vamos a decir en este caso correcta. Me parece que se está viviendo una especie de enfermedad del ruido, y también que se están sintiendo algunos de los efectos psicológicos de la cuarentena o de la pandemia, digamos. Sospecho que hay gente que está muy mal, por supuesto que no sabe que está muy mal por efectos de esta cuarentena, o por los efectos de la pandemia. Sí, no quiero recargar la cuarentena porque la cuarentena es, digamos, una consecuencia de la pandemia, pero me da la impresión de que hay un empeoramiento de las condiciones psicológicas y psiquiátricas, y lo digo yo sin ser ni psicólogo ni psiquiatra, ¿sí? Noto que hay personas, por dar un ejemplo, personas que han sido muy racionales y que últimamente las estoy notando que están en el plano de la conspiración. Muchísima gente. En el discurso, el discurso del nuevo orden mundial y esta cuestión, ¿te referís? Sí, exacto, hay un avance de ese discurso que es llamativo, es cierto. Sí, a mí me resulta llamativo en gente que normalmente no creía en estas cosas. Claro. E incluso una defensa hasta diría usar, porque uno puede decir, bueno, es posible que todo sea un engaño. Sí, como es posible que no. Uno puede tomar por defecto ambas opciones y no quedarse con ninguna, sino mantenerlas como una especie de stand-by. Pero me asombra cómo hay gente que ya ha decidido que todo esto es una farsa, ¿no? Claro. Y incluso he visto argumentos, pero ridículos, y no ridículos, o sea, siempre ha habido argumentos ridículos, pero que me sorprenden en personas que normalmente suelen ser muy racionales. Claro. Entonces me parece que hay un empeoramiento por todo esto que estamos viviendo de las condiciones psicológicas de las personas, pero bueno, es una impresión nada más. Y también yo lo noto en gente mayor que ha participado de estas marchas anticuarentena o en diferentes momentos han sido en contra de diferentes cosas, pero siempre con el eje de que sea en contra del gobierno, pero gente mayor, y hay gente que se ha contagiado y ha fallecido, y eso se sabía que podía pasar. Entonces, hablando de deterioro de las condiciones psicológicas, también hay una pérdida del sentido de supervivencia, que es algo básico en cualquier persona, en cualquier animal. A mí me parece, Juani, que el sentido de supervivencia ha estado que en realidad es mínimo en ciertos tipos de sociedades y con ciertos tipos de ideología. Yo me doy cuenta de que hay gente que ha defendido un programa de gobierno aún contra su propia supervivencia. Lo he notado en los últimos 4 años de Macri, que hay gente que efectivamente se vio
perjudicada de forma directa por las políticas de Macri y sin embargo, digo por dar un ejemplo, ¿no? Claro, sí. Y que sin embargo, bueno, uno puede votar esperando que cambie eso, pero lo han defendido. Entonces, ahí es donde digo, bueno, hay algo ahí que está dislocado. Yo creo que precisamente el ruido en la información no permite, no deja que se saque, que se decante un silogismo o una especie de razonamiento lógico mental que lleva de ciertas premisas a ciertas conclusiones. Se toman cosas como conclusiones o como hechos ya dados a priori, sí. y no se piensa más. No importa si muero por esto, no importa si al final voto a alguien que dice que me va a fundir y efectivamente me fundo. Como que hay una distorsión en eso. Lo veo casi como, por eso digo, es una cuestión psicológica, pero que se puede ver en errores lógicos de razonamiento, en errores elementales, ¿no? Sí, a mí en el caso de la política me sorprende un poco menos porque, bueno, no solo que hubo una gran campaña de lawfare con fake news y con construcciones de sentidos, y uno puede entender que una persona que por ahí trabaja 14 horas al día, llega cansada a la casa, prende la tele y le venden, así como vos hablabas de una cadena de razonamientos que uno va haciendo, le venden una falsa cadena de razonamientos, yo entiendo que pueda comprar y que incluso ponga a una persona, a un gobierno como el chivo expiatorio de su malestar y eso le impida reconocer que otro gobierno realmente sí está atentando contra su malestar. Pero acá es un virus, es biología, no hay ideología. Por eso me cuesta tanto. Es como pensar que alguien te dice que vos podés tocar el fuego y no te vas a quemar. Y sí, te vas a quemar, no es una cuestión política. ¿No te parece que hay un agravamiento en ese sentido? A mí me parece que sí, pero insisto en que creo que no se puede apelar al instinto de supervivencia. Me da la impresión de que eso queda como en un plano mucho más lejano. Yo recuerdo también en la serie The Walking Dead, Los Muertos Vivientes, una serie de zombies, en el que a mí me resultaba un poco inverosímil que en la temporada 5, pongamos, están los muertos caminando de un lado todos los contagiados caminando de un lado de un alambrado y del otro lado hay chicos que los miran y se ríen y le tiran piedras. Digo, eso es muy inverosímil. E incluso hay una nena que se enamora de un zombie y quiere ser convertida en zombie. Y digo, después pensando, digo, no es tan inverosímil. No, claro. Hay incluso lo que estaba faltando en esa serie es gente que niegue a los zombies, que también supongo que no lo han agregado porque era muy inverosímil, pero imagino que en un escenario así habría todo lo que sirva para negar o para disminuir cualquier peligro o para suponer que el peligro no es real. Supongo que habrá un acostumbramiento, la verdad que no lo sé. Jorge, también siguiendo con The Walking Dead, llega un punto en la serie en donde el peligro dejan de ser los zombies y pasan a ser los otros sobrevivientes. Y acá hay una cuestión también similar, ¿no? Cómo se corre el eje del virus, de lo que te mata, y vuelve otra vez el enfrentamiento con el otro, con el que piensa distinto, con el que tiene otros intereses. Creo que ese análisis también es interesante de la serie para aplicarlo a la situación actual. Sí, seguro. Hay una cosa igual que tenemos a ver, ¿cómo lo puedo decir? Porque cualquier forma que lo diga va a sonar mal. El virus termina siendo estadístico. El coronavirus da un resultado que tiene un rango. No es que te agarra el virus y te morís. Como si pasa en la serie de Walking Dead, ¿no? Te muerde un zombie y te convierte en zombie. Bueno, acá el problema con el virus es que ahí es donde está toda esa tamización de información. Hay gente que se muere, muy poca en realidad en términos estadísticos, claro, sí. Mucha gente que padece, otra gente que se recupera, gente que recuperada sale a decir, no era tan grave. Claro. Entonces, claro, cada cual puede tomar eso como una muestra de la totalidad y en realidad son casos particulares y es tanta la información que mucha gente elige simplificarla y decir, no te mata. No, claro, no mató a Juan o a Pedro, pero sí mató a Felipe. Entonces, me parece que hay tantas variaciones al respecto de lo que puede ocurrir que no es fácil de procesar eso. Sí, es cierto. Si tuviera más letalidad, quizás
pero repito, está el fenómeno de Walking Dead, Claro. que llega a un punto que te habituás. Creo que en La Peste de Camus, yo lo he leído una vez y me aburrió muchísimo, y ahora que la gente postea cosas sobre La Peste, Sí. pasaba un fenómeno parecido. La gente de entrada era el cuidado total y después caminaban entre los muertos Claro. sabiendo que se podían contagiar y uno dice, es una peste, ahí no te salvás. Y Claro. bueno, parece que eso pasa, ¿no? Claro, sí, sí. Yo pensaba con esto de cómo se degrada el nivel de argumentación y demás, un comentario que vi una vez en Facebook, que era una persona que problematizaba la realidad del virus diciendo, ¿cómo puede pasar que si no tiene cura, si no hay cura, tanta gente se recupera? O sea, una locura, o sea, estaba confundiendo dos Sí. conceptos totalmente diferentes y le parecía que estaba diciendo una genialidad que había descubierto un continente nuevo. Pero bueno, Claro. Jorge, Sí, sí. nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de despedirte te quería preguntar, y también para quien esté escuchando, ¿cómo se te puede seguir hoy por hoy y en esta época de virtualidad a través de tu Facebook? ¿Tenés alguna plataforma? ¿Cómo podemos ver estas máquinas que estás haciendo? Bueno, lamentablemente por ahora los tengo en Facebook y el Sí. Facebook es el personal. Bien. Pero voy a armar una página en poco tiempo y bueno. Bueno, ahí cuando ahí la tengas diré. nos avisás y la difundimos entonces. Dale. Buenísimo, Dale, Jorge. dale, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación, la verdad muy lindo, también en lo personal porque hacía rato que no hablábamos, pero me parece que Sí, salió sí. una linda charla con muchas cosas de actualidad y para pensar desde otro lado, saliéndonos de la coyuntura. Gracias, gracias a ustedes, la verdad que agradezco mucho. Bueno, Jorge, un abrazo grande, que tengas buenas Abrazo tardes. enorme, chicos, hasta luego.